¿Te has preguntado alguna vez si todo lo que parece cristiano realmente lo es? Vivimos en tiempos de confusión espiritual, en tiempos donde muchas voces hablan en nombre de Jesús, donde abundan templos, pastores, predicadores y movimientos que dicen llevar el Evangelio, pero enseñan doctrinas que contradicen directamente la Biblia. No todo lo que brilla es oro, y no todo lo que menciona a Cristo representa al Cristo de las Escrituras. Hoy vamos a exponer 5 religiones que, aunque se presentan como cristianas, usan la Biblia, hablan de fe, incluso mencionan a Jesús. En realidad predican otro evangelio, uno que no salva, uno que engaña. Este video no es un ataque, sino una llamada al discernimiento. Y si tú también quieres caminar en la verdad y proteger tu fe, quédate con nosotros hasta el final. Cuéntanos en los comentarios, ¿conoces algún grupo que parece cristiano pero cuyas enseñanzas te generan dudas? Y si valoras este contenido, suscríbete para seguir profundizando juntos en la palabra de Dios. Ahora sí, empecemos. El mormonismo, o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nuestra primera parada en este análisis nos lleva a un movimiento religioso que ha crecido exponencialmente y tiene una presencia global muy visible. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, comúnmente conocida como el mormonismo. A menudo, sus miembros son percibidos como personas amables, con fuertes valores familiares y una dedicación encomiable a su fe. Utilizan la Biblia, hablan constantemente de Jesucristo, e incluso su nombre oficial incluye el de nuestro Señor. Sin embargo, a pesar de esta apariencia externa tan cristiana, sus doctrinas fundamentales presentan contradicciones insalvables con la enseñanza bíblica. El mormonismo fue fundado en la primera mitad del siglo XIX, específicamente en el año 1830 por un joven llamado Joseph Smith, originario del estado de Nueva York, en Estados Unidos. Smith afirmó haber recibido una serie de revelaciones divinas que cambiarían el curso de la historia religiosa. Según su propio testimonio, todo comenzó en el año 1820, cuando, siendo apenas un adolescente de 14 años confundido por la diversidad de denominaciones cristianas, oró pidiendo sabiduría. Relató haber tenido una visión en la que Dios Padre y Jesucristo se le aparecieron y le comunicaron que todas las iglesias cristianas existentes en ese momento eran falsas, que sus credos eran una abominación y que él, Joseph Smith, había sido elegido para restaurar la iglesia verdadera sobre la faz de la tierra. Unos años más tarde, en 1823, Joseph Smith afirmó que un ángel que se identificó con el nombre de Moroni, quien según la teología mormona fue el último profeta nefita y el encargado de compilar los registros que conforman el libro de Mormón, se le apareció. Este ángel Moroni, según Smith, le reveló la ubicación de unas antiguas planchas de oro que estaban enterradas en una colina cercana a su hogar, en Palmyra, Nueva York. Estas planchas, de acuerdo con el relato de Smith, contenían la plenitud del Evangelio eterno y la historia de antiguos habitantes del continente americano, supuestamente descendientes de los israelitas, a quienes Jesucristo se habría aparecido después de su resurrección. Desde aquellos humildes y controvertidos comienzos, el mormonismo ha crecido hasta convertirse en una organización religiosa con millones de seguidores en todo el mundo, una vasta fortuna y una influencia considerable. Pero reiteramos, aunque los mormones usan terminología cristiana,
y centran mucho de su discurso en Jesucristo. Su enseñanza difiere radicalmente del Evangelio bíblico en puntos que no son secundarios, sino absolutamente fundamentales. Veamos algunas de sus doctrinas más problemáticas. Primero, su concepto de Dios. Enseñan que Dios Padre fue una vez un hombre como nosotros. Una de las enseñanzas más distintivas y francamente más choqueantes del mormonismo es la idea de que Dios Padre, el creador del universo, alguna vez fue un hombre mortal en otro planeta. Según esta doctrina, Él progresó mediante obediencia a leyes y ordenanzas celestiales hasta alcanzar la divinidad. Esta enseñanza, conocida como la progresión eterna, proviene directamente del fundador del mormonismo, Joseph Smith, quien en un famoso discurso conocido como el Sermón de King Follett, declaró: Dios mismo fue una vez como somos ahora, y es un hombre exaltado entronizado en yonder cielos. Quiero decirles cómo Dios llegó a ser Dios. Hemos imaginado y supuesto que Dios fue Dios desde toda la eternidad. Yo refutaré esa idea y quitaré el velo para que puedan ver. Esta cita se encuentra en Enseñanzas del profeta Joseph Smith, página 345 en ediciones antiguas. Y añadió la idea de que los hombres fieles también pueden progresar hasta convertirse en dioses. Aunque algunos apologistas mormones modernos intentan suavizar o reinterpretar estas afirmaciones, argumentando que no están completamente canonizadas o que fueron expresadas de forma imprecisa, lo cierto es que esta enseñanza está profundamente arraigada en los escritos de Joseph Smith y ha sido enseñada consistentemente por líderes posteriores del mormonismo. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia sobre la naturaleza de Dios? La Escritura es inequívoca. Dios es eterno, inmutable, y nunca fue un ser humano que evolucionó a la divinidad. En el libro de Malaquías, capítulo 3, leemos la declaración de Dios mismo: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Su naturaleza es constante. El Salmo 90, versículo 2, proclama: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, Él es Dios. No tiene principio ni fin. Por lo tanto, el ser al que los mormones llaman Dios Padre, un ser que alguna vez fue hombre y alcanzó la deidad, simplemente no es el Dios de la Biblia. Es una deidad diferente, una concepción ajena a la revelación bíblica y fundamentada en las supuestas revelaciones de un hombre del siglo XIX. Esto tiene implicaciones enormes, porque si adoramos a un Dios diferente, no estamos adorando al verdadero Dios. Segundo, su concepto de Jesús y Lucifer. Enseñan que Jesús y Satanás son hermanos espirituales. Otra doctrina mormona que causa profunda preocupación es su enseñanza de que Jesucristo y Lucifer, Satanás, son hermanos espirituales. Según la teología mormona, todos los seres humanos, así como Jesús y Lucifer, existieron como hijos espirituales de Dios Padre y una Madre Celestial en un mundo preterrenal. En ese estado, Dios Padre habría engendrado a todos estos espíritus. Según este relato, cuando Dios Padre concibió un plan para la salvación de sus hijos espirituales, se presentaron dos propuestas. Jesucristo, conocido en la preexistencia como Jehová, ofreció un plan basado en el libre albedrío y su futura expiación. Lucifer, otro hijo de la mañana brillante y talentoso, propuso un plan alternativo que eliminaba el libre albedrío, garantizando la salvación de todos,
pero buscando su propia gloria. Al ser rechazada la propuesta de Lucifer y aceptada la de Jesús, Lucifer se rebeló y junto con un tercio de las huestes celestiales que lo siguieron, fue expulsado del cielo, convirtiéndose en Satanás y sus demonios. Esta enseñanza mormona contradice de manera flagrante y profunda la revelación bíblica sobre la identidad única y divina de Jesucristo y la naturaleza de Satanás. La Biblia es absolutamente clara. Jesucristo no es un espíritu creado, ni mucho menos un hermano de Satanás. Él es Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, sin principio ni fin, el creador de todas las cosas, incluido Lucifer. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, lo declara con una claridad meridiana. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús no es una criatura, es el Dios eterno que existía antes de toda la creación. Como Dios, Él es infinitamente superior a todo ser creado, incluidos los ángeles más poderosos, como lo fue Lucifer antes de su caída. La Biblia enseña que Satanás fue creado como un ángel de luz, un querubín protector. Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 al 17. Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 15, describen su caída. Pero se llenó de orgullo, se rebeló contra Dios y cayó en desgracia. No es un hijo de Dios en el mismo sentido que Jesús, ni su hermano espiritual. Es una criatura caída. La doctrina mormona de que Jesús y Satanás son hermanos espirituales es, por lo tanto, una herejía que disminuye radicalmente la divinidad única de Cristo. Lo rebaja al nivel de un ser creado y distorsiona por completo la verdad bíblica. Creer en esta enseñanza es rechazar la naturaleza incomparable de Cristo y sustituirla por una visión falsa, peligrosa e incompatible con la palabra de Dios. Tercero, su concepto de salvación. Enseñan que la salvación depende fundamentalmente de las obras y la obediencia a las leyes y ordenanzas de la Iglesia mormona. El mormonismo enseña un camino de salvación que, si bien habla de la gracia y la expiación de Cristo, pone un enorme énfasis en la obediencia a las leyes y ordenanzas específicas de la Iglesia mormona, como requisito indispensable para alcanzar la exaltación o la plenitud de la salvación en el reino celestial más alto. Estas obras incluyen el bautismo por inmersión realizado por alguien con la autoridad del sacerdocio mormón, la recepción del Espíritu Santo por la imposición de manos, la obediencia a la palabra de sabiduría, un código de salud, el pago del diezmo, el matrimonio en el templo y la participación en otras ceremonias secretas del templo. Aunque reconocen que la muerte de Jesús permite la resurrección universal, salvación general, la salvación individual y la exaltación para vivir eternamente en la presencia de Dios y convertirse en dioses, depende de estas obras. Sin embargo, la Biblia es enfática en que la salvación es un don gratuito de Dios, recibido únicamente por gracia, a través de la fe en la obra consumada de Jesucristo en la cruz, y no por nuestras obras o méritos. El libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, es uno de los pasajes más claros al respecto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tito, capítulo 3,
Versículo 5. Refuerza esta verdad, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Evangelio mormón, con su énfasis en las obras y ordenanzas como necesarias para la exaltación, es fundamentalmente un evangelio diferente al evangelio de la gracia que encontramos en la Biblia. Cuarto, la autoridad exclusiva de su sacerdocio. Enseñan que la autoridad del sacerdocio, restaurada a través de Joseph Smith, es esencial para administrar las ordenanzas salvadoras. El mormonismo enseña que la verdadera autoridad del sacerdocio de Dios se perdió de la tierra después de la muerte de los apóstoles originales, lo que llaman la gran apostasía, y que fue restaurada milagrosamente a Joseph Smith y Oliver Cowdery en 1829 por Juan el Bautista para el sacerdocio arónico y luego por Pedro, Santiago y Juan para el sacerdocio de Melquisedec. Según su doctrina, solo los hombres que poseen esta autoridad de sacerdocio restaurada pueden realizar ordenanzas válidas y esenciales para la salvación, como el bautismo y las ceremonias del templo. Ahora bien, la enseñanza bíblica sobre el sacerdocio en la era del Nuevo Pacto es radicalmente diferente. La Biblia enseña que el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento fue cumplido y reemplazado por el sacerdocio superior y eterno de Jesucristo, quien es nuestro único sumo sacerdote y mediador ante Dios. El libro de Hebreos, especialmente los capítulos 7 al 10, desarrolla esta verdad extensamente. Hebreos, capítulo 7, versículos 24 y 25, dice de Jesús: Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Además, el Nuevo Testamento enseña el sacerdocio de todos los creyentes. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, se nos dice: Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y en el versículo 9 del mismo capítulo: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto significa que todos los creyentes en Cristo tienen acceso directo a Dios a través de Jesús, sin necesidad de un sacerdocio terrenal exclusivo como mediador para las ordenanzas de salvación. La insistencia mormona en un sacerdocio exclusivo restaurado niega la suficiencia del sacrificio de Cristo y el acceso directo que todos los creyentes tienen a Dios. Quinto, el bautismo por los muertos. Una práctica única y muy controvertida del mormonismo es el bautismo vicario por los muertos. Creen que las personas que murieron sin conocer el Evangelio mormón o sin ser bautizadas por la autoridad correcta pueden recibir esta ordenanza de forma póstuma si un miembro vivo de la Iglesia se bautiza en su nombre en uno de sus templos. Esta práctica se basa principalmente en su interpretación de un pasaje difícil en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 29. Sin embargo, la enseñanza bíblica general es clara. No hay una segunda oportunidad para la salvación o para recibir ordenanzas después de la muerte. El libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, establece, y de la manera que está establecido, para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La decisión sobre nuestro destino eterno se toma en esta vida. Finalmente,
el Libro de Mormón como un evangelio falso. Los mormones creen que la Biblia, aunque es palabra de Dios, está incompleta o ha sido corrompida en su transmisión, y que el Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo que contiene la plenitud del Evangelio. Como mencionamos, este libro narra la supuesta visita de Jesús al continente americano después de su resurrección. Sin embargo, es crucial señalar que no existe ninguna evidencia arqueológica, lingüística, genética o histórica creíble que respalde las afirmaciones y narrativas del Libro de Mormón. De hecho, el libro contiene numerosos anacronismos, problemas geográficos y contradicciones internas y con la propia Biblia. Más importante aún, volvemos a la advertencia del apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 1b, versículos 6 al 9, donde condena a cualquiera que predique otro evangelio diferente al que él predicó. Pablo advierte que ni siquiera un ángel del cielo tiene autoridad para cambiar o añadir al evangelio de Cristo. Esto es fundamental porque Joseph Smith afirmó haber recibido su mensaje y las planchas de oro de un ángel llamado Moroni. Según la clara advertencia de Pablo, esto debería ser una grave señal de alerta para cualquier buscador sincero de la verdad. En resumen, el mormonismo, aunque se presenta con una fachada cristiana y utiliza terminología bíblica, predica un Dios diferente, un Jesús diferente, un evangelio diferente y un camino de salvación diferente al que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Por estas razones, es vital conocer profundamente la palabra de Dios y permanecer firmes en la fe verdadera, para no ser engañados por falsos evangelios que, aunque atractivos en la superficie, solo pueden conducir a la perdición. Los testigos de Jehová. Continuamos nuestro análisis explorando otro grupo religioso muy conocido por su proselitismo, puerta a puerta, y su distribución de literatura, los testigos de Jehová. Fundados a finales del siglo XIX por Charles Taze Russell en los Estados Unidos, este movimiento ha desarrollado un conjunto de doctrinas que se apartan radicalmente de las enseñanzas históricas y fundamentales del cristianismo. Originalmente, Russell lideró un grupo de estudio bíblico conocido como los Estudiantes de la Biblia. Con el tiempo, este grupo evolucionó y estableció su propia organización editorial y administrativa, que más tarde se conocería como la Watchtower Bible and Tract Society, Sociedad Watchtower de Biblias y Tratados. Fue en 1931, bajo el liderazgo de Joseph F. Rutherford, sucesor de Russell, que el grupo adoptó oficialmente el nombre de Testigos de Jehová. Desde sus inicios, los Testigos de Jehová han sido conocidos por rechazar varias doctrinas centrales del cristianismo, como la Trinidad, la deidad de Jesucristo, la personalidad del Espíritu Santo, la inmortalidad del alma y el castigo eterno en el infierno. Además, para sustentar sus creencias particulares, han producido su propia versión de la Biblia, llamada Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Los eruditos bíblicos de diversas denominaciones han criticado ampliamente esta traducción por haber alterado intencionadamente pasajes clave de la Escritura, especialmente aquellos relacionados con la divinidad de Cristo, para que se ajusten a su teología preconcebida. Veamos algunas de las doctrinas más heréticas de los Testigos de Jehová y cómo la Biblia misma las refuta. Primero, niegan la doctrina de la Trinidad. Los Testigos de Jehová enseñan enfáticamente que Dios es una sola persona, a quien llaman exclusivamente Jehová.
Según su doctrina, Jesucristo no es Dios, sino la primera creación de Jehová. Un ser angelical poderoso, el arcángel Miguel, como veremos, pero inferior a Dios. El Espíritu Santo, para ellos, no es una persona divina, sino simplemente la fuerza activa impersonal de Dios, similar a la electricidad. La Biblia, sin embargo, aunque no usa la palabra Trinidad, presenta claramente la enseñanza de que hay un solo Dios verdadero que existe eternamente en tres personas coiguales y coeternas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el bautismo de Jesús, registrado en Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17, vemos a las tres personas actuando simultáneamente, el Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo como paloma sobre él, y la voz del Padre hablando desde el cielo. La gran comisión dada por Jesús en Mateo, capítulo 28, versículo 19, instruye a los discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Notemos que dice en el nombre singular, no en los nombres plural, indicando una unidad de esencia, pero mencionando a tres personas distintas. La bendición apostólica en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14, también menciona a las tres personas: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Estos y muchos otros pasajes demuestran que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no son tres dioses, sino un solo Dios. Negar la Trinidad es negar la naturaleza misma de Dios, tal como se revela en su palabra. Segundo, niegan la deidad de Jesucristo y lo identifican con el arcángel Miguel. Como mencionamos, los testigos de Jehová creen firmemente que Jesucristo no es Dios Todopoderoso. Enseñan que antes de su existencia humana, Jesús era el arcángel Miguel, el ángel principal del cielo, la primera y más excelsa creación de Jehová. Después de su muerte y resurrección, afirman que volvió a ser el arcángel Miguel. La Escritura, por el contrario, es abrumadoramente clara en cuanto a la plena deidad de Jesucristo. Él no es un ángel creado, sino Dios mismo, eterno y creador. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, declara: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el versículo 14 añade: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Juan capítulo 20, versículo 28, Tomás, al ver a Jesús resucitado, exclama: Señor mío y Dios mío. Jesús no lo corrige, sino que acepta su adoración. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17, de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ser el primogénito de toda creación no significa ser el primer creado, sino el preeminente, el heredero sobre toda la creación. El libro de Hebreos,
capítulo 1 BC, versículos 5 al 8, contrasta explícitamente a Jesús con los ángeles, demostrando su superioridad. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Los ángeles adoran a Jesús, Él no es uno de ellos. Identificar a Jesús con el arcángel Miguel es rebajar su gloria divina y contradecir la clara enseñanza bíblica sobre su identidad como Dios encarnado. El Jesús de los testigos de Jehová no es el Jesús de la Biblia. Tercero, niegan la resurrección corporal de Jesús. Los testigos de Jehová enseñan que Jesús no resucitó en el mismo cuerpo físico en el que murió. Afirman que su cuerpo físico fue eliminado por Jehová y que Jesús fue resucitado como una criatura espiritual invisible. Creen que las apariciones de Jesús después de su resurrección fueron materializaciones temporales en diferentes cuerpos para convencer a sus discípulos. Sin embargo, la Biblia es enfática en que la resurrección de Jesús fue corporal, física y tangible. En Lucas, capítulo 24, versículos 36 al 43, Jesús se aparece a sus discípulos y para disipar sus dudas y temores de que fuera un espíritu, les dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Luego, comió pescado asado en presencia de ellos para demostrar aún más su realidad física. En Juan, capítulo 2, versículos 19 al 21, sí, Jesús habló de la destrucción del templo de su cuerpo y de que lo levantaría en 3 días, refiriéndose a su resurrección física. La tumba vacía es un testimonio poderoso de la resurrección corporal. Si su cuerpo hubiera sido simplemente eliminado, o si hubiera resucitado solo como espíritu, la tumba aún contendría sus restos o su desaparición sería inexplicable de la manera en que los evangelios la describen. El apóstol Pablo, en 1 de Corintios, capítulo 15, dedica todo el capítulo a la importancia de la resurrección. En el versículo 17 de Cavte, declara: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. La resurrección corporal de Cristo es una doctrina fundamental del cristianismo, la prueba de su victoria sobre el pecado y la muerte, y la garantía de nuestra propia resurrección futura. Negarla es socavar el corazón mismo del Evangelio. Cuarto, enseñan que la salvación depende de la obediencia a la organización Watchtower. Para los testigos de Jehová, la salvación no se obtiene simplemente por gracia mediante la fe en Cristo. Depende crucialmente de la identificación y obediencia a su organización, la Watchtower, a la que consideran el canal de comunicación de Dios en la tierra y el esclavo fiel y discreto mencionado en Mateo, capítulo 24. Creen que solo a través de esta organización se puede entender correctamente la Biblia y obtener la salvación. Esto implica estudiar su literatura, asistir a sus reuniones, participar en su obra de predicación y adherirse estrictamente a sus directrices. La Biblia, sin embargo, enseña que la salvación es un don de Dios que se recibe por fe en la persona y obra de Jesucristo, no a través de la pertenencia o sumisión a ninguna organización humana. Hechos,
capítulo 4, versículo 12, proclama: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese nombre es Jesús, no una organización. Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, reitera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ninguna organización humana puede salvar a nadie. Solo Jesús salva. Quinto, han alterado la Biblia su traducción del Nuevo Mundo para que se ajuste a sus doctrinas. Como se mencionó anteriormente, los testigos de Jehová utilizan principalmente su propia traducción de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo. Numerosos eruditos del griego y hebreo han señalado que esta traducción contiene alteraciones deliberadas de versículos clave para negar la divinidad de Cristo y apoyar otras doctrinas particulares de la Watchtower. Un ejemplo notorio es Juan, capítulo 1, versículo 1. La mayoría de las traducciones bíblicas lo vierten como: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La traducción del Nuevo Mundo lo traduce: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Al añadir el artículo indefinido un, que no está en el griego original de la manera en que lo implican para denotar inferioridad, intentan sugerir que Jesús es un ser divino, pero no Dios todopoderoso. Sin embargo, la gramática griega y el contexto del pasaje apoyan abrumadoramente la traducción tradicional. Otro ejemplo es Colosenses, capítulo 1, menpeino, versículo 16, donde la TNM inserta la palabra otras 4 veces entre corchetes, otras cosas, para dar a entender que Jesús creó todas las otras cosas, implicando que Él mismo fue creado primero. Estas inserciones no tienen justificación en los manuscritos griegos. La Biblia advierte solemnemente contra añadir o quitar palabras de la Escritura. En Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 y 19, Medenes: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Los cambios realizados en la traducción del Nuevo Mundo demuestran una manipulación doctrinal preocupante. En conclusión, los testigos de Jehová, a pesar de su celo y su uso de la Biblia, enseñan doctrinas falsas que niegan la verdadera naturaleza de Dios, la plena divinidad de Jesucristo, su resurrección corporal y la salvación por gracia mediante la fe. Predican, en efecto, a otro Jesús y otro evangelio. Aunque afirman ser los únicos portadores de la verdad divina, sus enseñanzas contradicen flagrantemente las Escrituras. Es importante estar prevenidos, ya que a menudo visitan los hogares con la intención de difundir sus creencias. La Biblia, sin embargo, refuta claramente cada una de sus doctrinas erróneas y nos llama a permanecer firmes en el verdadero Evangelio. Jesucristo es Dios eterno, resucitó corporalmente en la misma carne que murió, y ofrece salvación gratuita por su gracia, no por obras ni por la pertenencia a una organización humana. Los adventistas del séptimo día.
Nuestro tercer análisis se centra en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, un movimiento que también tiene sus raíces en el siglo XIX en Estados Unidos, surgido del fervor milenarista de la época. El movimiento adventista tiene su origen más directo en las enseñanzas de William Miller, un predicador bautista laico que tras un intenso estudio de las profecías bíblicas, especialmente el libro de Daniel, anunció que la segunda venida de Jesucristo ocurriría alrededor del año 1843 o 1844. Calculó específicamente la fecha del 22 de octubre de 1844. Cuando esta profecía no se cumplió, el evento se conoció como el Gran Chasco o la Gran Decepción, y muchos de sus seguidores abandonaron el movimiento. Sin embargo, un grupo de aquellos milleritas decepcionados, entre los que se encontraban figuras clave como Hiram Edson, Joseph Batts y, de manera muy prominente, Ellen G. White, no abandonaron la idea de que algo significativo había ocurrido en esa fecha. Reinterpretaron el suceso, argumentando que Miller no se había equivocado en la fecha, sino en el evento. Concluyeron que Cristo no había regresado a la tierra, sino que en 1844 había entrado en una nueva fase de su ministerio celestial, comenzando una obra de purificación del santuario celestial, o juicio investigador, en el lugar santísimo del santuario celestial. Esta reinterpretación se convirtió en una de las doctrinas distintivas de lo que llegaría a ser la Iglesia Adventista del Séptimo Día, organizada formalmente en 1863. Ellen G. White, a través de sus numerosas visiones y escritos, llegaría a ser considerada una profetisa inspirada por Dios y una figura central en la formación de la teología adventista. Aunque los adventistas del Séptimo Día comparten muchas creencias con los cristianos evangélicos, como la inspiración de la Biblia, la Trinidad y la deidad de Cristo, aunque históricamente algunos pioneros tuvieron ideas semiarrianas, la Iglesia hoy es oficialmente trinitaria. Han adoptado varias doctrinas particulares que no se alinean completamente con la enseñanza bíblica tradicional o que introducen énfasis problemáticos. Veamos algunas de estas doctrinas distintivas y su refutación bíblica. Primero, la doctrina del juicio investigador. Como mencionamos, los adventistas del Séptimo Día enseñan que en 1844, Jesús entró en la segunda y última fase de su ministerio expiatorio en el santuario celestial, comenzando un juicio investigador. Según esta doctrina, este juicio consiste en revisar las vidas y obras de todos aquellos que han profesado ser creyentes a lo largo de la historia, comenzando por los muertos y culminando con los vivos, para determinar quiénes son genuinamente dignos de la salvación y quiénes serán finalmente salvos cuando Cristo regrese. En otras palabras, la salvación de un creyente no está completamente asegurada hasta que su caso haya sido examinado y aprobado en este juicio celestial. Esta creencia se originó, como dijimos, de la reinterpretación de la profecía de Daniel, capítulo 8, versículo 14, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La refutación bíblica a esta doctrina es múltiple. Primero, la Biblia enseña que la obra expiatoria de Cristo fue completada en la cruz. Cuando Jesús murió, exclamó: consumado es. Juan, capítulo 19, versículo 30. Versículo 30.
El libro de Hebreos enfatiza repetidamente la suficiencia y finalidad del sacrificio de Cristo. Hebreos capítulo 10, Sinte, versículo 14-20, dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No hay una obra expiatoria continua o una segunda fase de expiación que Cristo deba realizar en el cielo. Segundo, la Biblia enseña que la salvación es por gracia mediante la fe, y que el creyente ya ha sido justificado y tiene seguridad de salvación en Cristo. Juan, capítulo 5, versículo 24, declara: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación o juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Romanos capítulo 8, versículo 1, afirma: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La idea de un juicio investigador que determina la salvación de los creyentes basados en sus obras contradice la seguridad de la salvación que se encuentra en Cristo y la justificación solo por fe. Esta doctrina surgió como un intento de justificar una profecía fallida y carece de un sólido respaldo bíblico. Segundo, la observancia obligatoria del sábado, el séptimo día, como sello de Dios y prueba de lealtad. Una de las doctrinas más conocidas y distintivas del adventismo es la insistencia en la observancia del sábado, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, como el verdadero día de reposo ordenado por Dios para todos los creyentes. Enseñan que la observancia del sábado es una señal de lealtad a Dios y que en los últimos tiempos se convertirá en una prueba crucial, siendo el sello de Dios, mientras que la observancia del domingo impuesta, según ellos, por el papado, será la marca de la bestia. Esta enseñanza se basa en el cuarto mandamiento de Éxodo, capítulo 20b, versículos 8 al 11, y en las visiones de Ellen G. White, quien afirmó haber visto el cuarto mandamiento brillando con una luz especial. Bíblicamente, es importante entender el contexto del sábado. Fue dado a Israel como parte del pacto mosaico. Deuteronomio, capítulo 5, versículos 12 al 15. Si bien el principio del reposo es valioso, el Nuevo Testamento no impone la observancia del sábado a los creyentes gentiles ni a la Iglesia. Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17, nos dice claramente: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. El sábado era una sombra que apuntaba a la realidad, que es Cristo, en quien encontramos nuestro verdadero descanso. Romanos, capítulo 14, versículos 5 y 6, también indica que en cuanto a la observancia de días especiales, los creyentes tienen libertad de conciencia. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El verdadero sello de Dios para el creyente del nuevo pacto no es la observancia de un día específico, sino el Espíritu Santo. Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14, mesio: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Ver también 2 de Corintios, capítulo 1, verso 22. Además,
Los primeros cristianos comenzaron a reunirse el primer día de la semana, domingo, en conmemoración de la resurrección de Cristo. Hechos, capítulo 20, versículo 7, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. La idea de que guardar el domingo será la marca de la bestia es una interpretación especulativa y sin fundamento bíblico directo. Tercero, la doctrina de la aniquilación de los impíos en lugar del tormento eterno consciente. Los adventistas del séptimo día, junto con otros grupos, sostienen la doctrina de la aniquilación, es decir, que los malvados no sufrirán un tormento consciente y eterno en el lago de fuego, sino que, después de un periodo de castigo proporcional a sus pecados, serán completamente destruidos, cesando de existir. Basan esta idea en su comprensión del amor de Dios, que no permitiría un sufrimiento eterno, y en pasajes que hablan de la muerte o destrucción de los impíos. Sin embargo, la Biblia utiliza un lenguaje muy fuerte para describir el destino final de los que rechazan a Cristo, y parece indicar un sufrimiento consciente y eterno. Mateo, capítulo 25, versículo 46, hablando del juicio final, dice: irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. La misma palabra griega, aionios eterno, perpetuo, se usa para describir tanto la duración del castigo de los impíos como la duración de la vida de los justos. Si la vida es eternamente consciente, el castigo también lo sería. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 9 al 11, describe el tormento de los adoradores de la bestia, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. La frase "por los siglos de los siglos", eis aionas aionon, es la expresión más fuerte en griego para la eternidad. Apocalipsis, capítulo 20, verso 10, dice que el diablo, la bestia y el falso profeta serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos en el lago de fuego. Y el versículo 15 del mismo capítulo indica que aquellos cuyos nombres no se encuentren en el libro de la vida serán lanzados al mismo lago de fuego. Aunque es una doctrina difícil y solemne, la enseñanza bíblica parece apuntar a un castigo consciente y eterno para aquellos que mueren sin Cristo y no a una simple aniquilación. Cuarto, la autoridad profética de los escritos de Ellen G. White. Los adventistas consideran los extensos escritos de Ellen G. White, más de 100,000 páginas, como inspirados por Dios y una fuente autoritativa de verdad para la Iglesia. Aunque afirman que la Biblia es la norma suprema y única regla de fe, sola escritura, en la práctica, los escritos de White a menudo funcionan como un intérprete infalible de la Biblia y una fuente de doctrinas y prácticas distintivas. La describen como una luz menor que guía hacia la luz mayor, la Biblia. Sin embargo, esta postura eleva los escritos de una persona post-bíblica a un nivel de autoridad que puede rivalizar o incluso suplantar la autoridad de la Escritura. La Biblia misma se declara suficiente. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, BT dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No necesitamos luces menores adicionales si la luz mayor es suficiente. Además,
La historia ha demostrado que muchos de los consejos de salud y algunas interpretaciones proféticas de Ellen G. White han sido cuestionados o han resultado ser incorrectos o culturalmente condicionados. La dependencia de revelaciones extrabíblicas siempre es peligrosa y puede llevar a desviaciones doctrinales. En conclusión, aunque el adventismo del séptimo día sostiene muchas verdades bíblicas importantes, sus doctrinas distintivas sobre el juicio investigador, la obligatoriedad del sábado como sello de Dios, la aniquilación de los impíos y la autoridad profética de Ellen G. White lo colocan en una posición que se desvía en puntos significativos de la fe cristiana histórica y bíblica. Es crucial examinar estas enseñanzas a la luz de toda la Escritura, sin la influencia de intérpretes o profetas autoproclamados postbíblicos. El catolicismo romano. Nuestra cuarta exploración nos lleva a una de las instituciones religiosas más grandes y antiguas del mundo, la Iglesia Católica Romana. Con una historia que abarca 2 milenios, una vasta influencia cultural y miles de millones de adherentes, el catolicismo romano afirma ser la única iglesia verdadera fundada por Jesucristo, con una línea ininterrumpida de sucesión apostólica a través del obispo de Roma, el Papa. Sin duda, la Iglesia Católica ha hecho contribuciones significativas a la sociedad en áreas como la educación, la caridad y las artes, y muchos católicos devotos aman sinceramente a Jesucristo. Sin embargo, a pesar de su rica historia y su afirmación de ser la depositaria de la verdad cristiana, un examen cuidadoso de sus doctrinas oficiales, a la luz de las Sagradas Escrituras, revela que a lo largo de los siglos, la Iglesia Católica Romana ha incorporado numerosas enseñanzas y prácticas que no tienen una base sólida en la Biblia, sino que se derivan de tradiciones humanas, decretos conciliares y pronunciamientos papales. Si bien el catolicismo se desarrolló gradualmente a partir del cristianismo primitivo y concilios tempranos como el de Nicea 325 d.C. establecieron dogmas esenciales sobre la divinidad de Cristo que son aceptados por todos los cristianos ortodoxos. Con el tiempo, la Iglesia, especialmente la rama occidental centrada en Roma, agregó capas de enseñanzas no bíblicas. Es importante abordar este tema con sensibilidad, pero también con claridad bíblica, ya que las diferencias no son meramente semánticas o de énfasis, sino que afectan a doctrinas fundamentales de la fe, especialmente en lo referente a la salvación. Veamos algunas de estas doctrinas distintivas del catolicismo romano. Primero, la autoridad de la tradición y el magisterio junto con la Escritura. Una diferencia fundamental entre el catolicismo romano y el cristianismo protestante evangélico radica en la fuente de autoridad. Mientras que los protestantes sostienen el principio de sola escritura, la escritura sola es la máxima autoridad en materia de fe y práctica, la Iglesia Católica enseña que la autoridad divina reside en un trípode: la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición, enseñanzas y prácticas transmitidas oralmente y a través de la Iglesia, que se consideran de origen apostólico, y el magisterio, la autoridad de enseñanza de la Iglesia, ejercida por el Papa y los obispos en comunión con él, quienes interpretan auténticamente tanto la Escritura como la tradición. En la práctica, esto significa que la tradición y las interpretaciones del magisterio tienen una autoridad igual a la de la Biblia, y a menudo definen cómo debe entenderse la Biblia. Bíblicamente, sin embargo,
Jesús mismo a menudo reprendió a los líderes religiosos de su tiempo por elevar sus tradiciones al nivel de la palabra de Dios, invalidándola. En Marcos capítulo 7, versículo 8, Jesús dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Si bien la tradición puede tener valor histórico, no puede ser considerada igual o superior a la palabra escrita de Dios, que es inspirada e inerrante. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, nos asegura que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segundo, la veneración de María y los santos y su papel como intercesores. La Iglesia Católica otorga un lugar muy especial a María, la Madre de Jesús, enseñando doctrinas como su Inmaculada Concepción, que fue concebida sin pecado original, su asunción corporal al cielo, y su papel como Madre de Dios, Theotokos, Reina del cielo y mediadora de gracias. Se promueve la oración a María y a los santos canonizados, pidiéndoles que intercedan ante Dios por los creyentes. Si bien María fue una mujer piadosa y bendecida, escogida por Dios para una tarea única, la Biblia no le atribuye los títulos ni el papel que el catolicismo le asigna. La Escritura es clara en que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Orar a María o a los santos como intercesores desvía la atención de Cristo como nuestro único y suficiente mediador y sumo sacerdote. Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16 opet. Además, la Biblia no ofrece ninguna base para la práctica de orar a los muertos, por más santos que hayan sido en vida. Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 12 condena cualquier forma de comunicación con los muertos. Tercero, la infalibilidad papal. Según la doctrina católica, definida formalmente en el Concilio Vaticano I en 1870, el Papa es infalible e incapaz de errar cuando habla ex cathedra, desde la cátedra, es decir, en su capacidad oficial como pastor y maestro supremo de todos los cristianos, y define una doctrina concerniente a la fe o la moral que debe ser sostenida por toda la Iglesia. La Biblia, sin embargo, no enseña que ningún ser humano, aparte de Jesucristo, sea infalible. Todos los seres humanos son falibles y propensos al error. Incluso el apóstol Pedro, a quien los católicos consideran el primer papa y la roca sobre la cual se edificó la Iglesia, una interpretación de Mateo, capítulo 16, versículo 18, que es disputada, ya que muchos eruditos entienden que la roca es la confesión de Pedro sobre Cristo, o Cristo mismo. Fue reprendido públicamente por el apóstol Pablo por su hipocresía y error doctrinal en un asunto práctico del Evangelio, como se registra en Gálatas, capítulo 2, versículos 11 al 14. Si Pedro, una figura tan prominente, pudo errar, ningún sucesor suyo puede reclamar infalibilidad. Cuarto, la salvación a través de obras, sacramentos y la Iglesia. El catolicismo enseña que la salvación, si bien se origina en la gracia de Dios, se obtiene y se mantiene a través de la fe, más las obras meritorias y la participación en los sacramentos de la Iglesia, especialmente el bautismo, que se considera regenerador,
La Eucaristía o misa, donde se cree que el pan y el vino se transubstancian en el cuerpo y sangre reales de Cristo, y se ofrece como sacrificio. Y la penitencia o confesión auricular de pecados a un sacerdote. Se enseña que la gracia justificadora puede perderse por el pecado mortal y debe ser restaurada a través del sacramento de la penitencia. Esto contrasta marcadamente con la enseñanza bíblica de la salvación, justificación solo por gracia, solo mediante la fe, solo en Cristo se, sola gratia, sola fide, solus Christus. Como hemos visto, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, es claro, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Romanos capítulo 3, versículo 28, décico. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La justificación no es un proceso que se logra mediante obras y sacramentos, sino un acto declarativo de Dios por el cual Él imputa la justicia de Cristo al creyente en el momento de la fe. Las buenas obras son el resultado y la evidencia de la salvación, no su causa o medio. Quinto, el purgatorio y las indulgencias. La Iglesia Católica enseña la existencia del purgatorio, un estado o lugar de purificación temporal después de la muerte para aquellos que mueren en gracia de Dios, pero aún no están perfectamente purificados de las consecuencias de sus pecados. Las almas en el purgatorio pueden ser ayudadas por las oraciones de los fieles en la tierra, y especialmente por las misas ofrecidas en su nombre y por las indulgencias. Las indulgencias son la remisión ante Dios del castigo temporal debido por los pecados ya perdonados, que un fiel debidamente dispuesto obtiene bajo ciertas condiciones prescritas, mediante la acción de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, dispensa y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. No hay base bíblica para la doctrina del purgatorio ni para las indulgencias. La Biblia enseña que para el creyente, estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 8. Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Jesús le dijo al ladrón arrepentido en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Venó en un lugar de purificación. El sacrificio de Cristo en la cruz es totalmente suficiente para limpiar todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Hebreos, capítulo 1, versículo 3, dice que Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No se necesita más purificación. Hebreos, capítulo 9, versículo 27, declara que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, no una segunda oportunidad de purificación o un estado intermedio de sufrimiento expiatorio. Estas son solo algunas de las muchas doctrinas y prácticas del catolicismo romano que a lo largo de los siglos se han apartado de la sencillez y claridad del Evangelio bíblico, basándose en tradiciones humanas en lugar de la sola palabra de Dios. La Escritura nos advierte contra seguir mandamientos de hombres como si fueran doctrina divina. Marcos, capítulo 7, versículo 7. Job. Es crucial que cada creyente examine todas las enseñanzas, sin importar cuán antiguas o venerables parezcan, a la luz infalible de las Sagradas Escrituras, pues solo el verdadero Evangelio,
centrado en la persona y obra de Jesucristo, es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Romanos capítulo 1 versículo 16f. Los unicitarios. Finalmente, en nuestro recorrido por movimientos que parecen cristianos, pero cuyas doctrinas centrales difieren significativamente de la fe bíblica, llegamos a un grupo conocido como los unicitarios o pentecostales del nombre de Jesús, Omnes Pentecostals. Este movimiento, aunque a menudo comparte el fervor y algunas prácticas carismáticas con el pentecostalismo trinitario tradicional, se distingue fundamentalmente por su rechazo de la doctrina de la Trinidad y su particular cristología. Las raíces del pensamiento unicitario pueden rastrearse hasta ciertas herejías tempranas en la historia de la Iglesia, como el sabelianismo o modalismo en el siglo III, que enseñaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son personas distintas dentro de la deidad, sino simplemente diferentes modos o manifestaciones de una única persona divina. Sin embargo, la forma moderna del movimiento pentecostal unicitario surgió a principios del siglo XX como una división dentro del incipiente movimiento pentecostal en los Estados Unidos. Alrededor de 1916, un grupo de ministros pentecostales comenzó a enseñar que el bautismo en agua debía realizarse exclusivamente en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados, en lugar de usar la fórmula trinitaria de Mateo, capítulo 28, versículo 19, Sogen, el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta controversia sobre la fórmula bautismal pronto llevó a un desarrollo teológico más amplio, la negación de la Trinidad y la afirmación de que Jesucristo es la única persona en la deidad, siendo él mismo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por esto también se les conoce como solo Jesús, Jesus only. Veamos sus doctrinas distintivas y la refutación bíblica. Primero, niegan la doctrina de la Trinidad, afirmando que Dios es una sola persona, Jesús, que se manifiesta en diferentes modos, modalismo. El corazón de la teología unicitaria es su rechazo de la Trinidad. Enseñan que no hay tres personas coiguales y coeternas en la deidad. En su lugar, creen que el único Dios verdadero es Jesucristo. Los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo no se refieren a personas distintas, sino a diferentes roles, manifestaciones o modos de operación del único Dios, que es Jesús. Así, el Padre se refiere a Dios en su trascendencia y deidad. El Hijo se refiere a Dios encarnado en la persona de Jesucristo, y el Espíritu Santo se refiere a Dios en su acción y presencia en el mundo y en los creyentes. En esencia, Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo en su humanidad, y Jesús es el Espíritu Santo. La Biblia, sin embargo, como ya hemos visto al hablar de los testigos de Jehová, presenta una clara distinción entre las personas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aunque son un solo Dios en esencia. El bautismo de Jesús, Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17 es un ejemplo primordial. El Hijo está en el agua, el Espíritu desciende sobre él, y la voz del Padre se oye desde el cielo. Las tres personas están presentes y actúan de manera distinta simultáneamente. Esto es imposible si son solo modos de una única persona. Jesús mismo habló repetidamente del Padre como alguien distinto a él. En Juan, capítulo 14, versículo 16, Jesús dice: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador,
el Espíritu Santo. Aquí, Jesús, el Hijo, ora al Padre para que envíe al Espíritu Santo. Son tres actores distintos. En Juan, capítulo 17, Jesús ora al Padre extensamente. Si Jesús fuera el Padre, estaría orándose a sí mismo de una manera que no tiene sentido. Las Escrituras consistentemente presentan al Padre enviando al Hijo. Juan, capítulo 3, versículo 16, Gálatas, capítulo 4, versículo 4e, y al Padre y al Hijo enviando al Espíritu Santo. Juan, capítulo 14, versículo 26, Juan, capítulo 15, versículo 26, Estas interacciones personales son incompatibles con la idea de que son meramente diferentes manifestaciones de una sola persona. Segundo, insisten en el bautismo en el nombre de Jesucristo únicamente para la remisión de pecados y lo consideran esencial para la salvación. Los unicitarios creen que la fórmula bautismal correcta y necesaria para la salvación es en el nombre de Jesucristo o Señor Jesús, basándose en pasajes de Hechos como Hechos, capítulo 2, latino, versículo 38. Hechos, capítulo 8, versículo 16. Hechos, capítulo 10, versículo 48. Y Hechos, capítulo 19, versículo 5. Consideran que el bautismo trinitario en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo es inválido e incluso pagano. Muchos grupos unicitarios enseñan que el arrepentimiento, el bautismo en agua en el nombre de Jesús y el bautismo del Espíritu Santo, evidenciado por hablar en lenguas, son los pasos esenciales para la salvación. La refutación bíblica principal a esto es la propia instrucción de Jesús en la Gran Comisión. Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la orden directa de Cristo y la fórmula que la Iglesia ha seguido históricamente. Los pasajes en Hechos que mencionan el bautismo en el nombre de Jesucristo no necesariamente contradicen ni anulan la fórmula trinitaria. Pueden entenderse de varias maneras, como una forma abreviada de referirse al bautismo cristiano, enfatizando la autoridad y la persona en cuyo nombre se realiza el acto, es decir, un bautismo cristiano en contraste con el bautismo de Juan o los lavamientos rituales judíos, como un énfasis particular para los judíos, como en Hechos 2, que necesitaban reconocer a Jesús como el Mesías, a quien habían rechazado, o para los gentiles que necesitaban identificarse con el Señor Jesús. En el nombre de puede significar bajo la autoridad de o en relación con. Es poco probable que los apóstoles desobedecieran o modificaran tan pronto la instrucción explícita de Jesús. La fórmula trinitaria reconoce la plena deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en cuyo nombre somos salvos y dedicados. Además, la salvación es por gracia mediante la fe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y no dependiente de una fórmula bautismal específica o de una experiencia particular como hablar en lenguas, aunque estas pueden ser expresiones válidas de la fe. Tercero, su identificación de Jesús como el Padre y el Espíritu Santo, como se deriva de su negación de la Trinidad. Los unicitarios creen que Jesús no es simplemente el Hijo de Dios en el sentido trinitario, sino que Él es el Padre mismo manifestado en carne,
y también es el Espíritu Santo en acción. Citan pasajes como Isaías, capítulo 9, versículo 6, versículo, donde uno de los títulos del Mesías es Padre Eterno, o Juan, capítulo 10, versículo 30, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Y Juan, capítulo 14, versículo 9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si bien estos pasajes demuestran la unidad de esencia y propósito entre el Padre y el Hijo, y que Jesús revela perfectamente al Padre, no significan que sean la misma persona. Padre Eterno en Isaías 9 y 6 puede entenderse como que el Mesías actuaría con cuidado y provisión paternal hacia su pueblo eternamente. Yo y el Padre uno somos. Juan 10:30 se refiere a unidad de naturaleza y propósito, no a identidad de persona. El griego usa el neutro uno, en, que implica unidad de esencia, no el masculino uno, eis, que implicaría una sola persona. Cuando Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Juan 14:9, está afirmando que Él es la revelación perfecta del Padre, que conocerlo a Él es conocer cómo es el Padre en su carácter y atributos, no que Él sea la misma persona que el Padre. La Biblia consistentemente distingue las personas. El Padre envía al Hijo, el Hijo obedece al Padre y ora al Padre. El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27 y glorifica al Hijo. Juan capítulo 16, versículo 14 ot. Estas distinciones personales se pierden en la teología unicitaria. En conclusión, el movimiento unicitario pentecostal del nombre de Jesús, al negar la doctrina bíblica de la Trinidad y enseñar que Jesús es la única persona en la deidad que se manifiesta en diferentes modos, presenta una visión de Dios que es fundamentalmente diferente de la revelación bíblica. Esto afecta la comprensión de la persona y obra de Cristo, la naturaleza del Espíritu Santo y el Evangelio de la salvación. Aunque su celo por el nombre de Jesús es encomiable, su teología se aparta de la fe cristiana histórica y ortodoxa en puntos cruciales. La Biblia nos revela con claridad la verdad de un solo Dios que existe eternamente en tres personas divinas, y es esta verdad la que debemos abrazar y defender. Y así, querido oyente, llegamos al final de este recorrido, habiendo examinado 5 movimientos religiosos que, aunque a menudo se presentan bajo el estandarte cristiano, enseñan doctrinas que se desvían, en puntos fundamentales, del Evangelio revelado en las Sagradas Escrituras. Hemos visto cómo el mormonismo redefine la naturaleza misma de Dios y de Cristo, cómo los testigos de Jehová niegan la Trinidad y la deidad de nuestro Señor, cómo el adventismo introduce conceptos como el juicio investigador y una particular observancia del sábado con implicaciones soteriológicas, cómo el catolicismo romano añade tradiciones humanas y un sistema sacramental a la obra consumada de Cristo, y cómo los unicitarios, en su afán por exaltar a Jesús, terminan negando la distinción de personas en la deidad. ¿Por qué es tan importante este discernimiento? ¿Por qué dedicar tiempo a analizar estas diferencias? Porque, como hemos reiterado, no se trata de meras disputas teológicas entre eruditos. Se trata del corazón mismo del Evangelio. Se trata de la verdad sobre quién es Dios, quién es Jesucristo,
y cómo podemos ser salvos y reconciliados con nuestro Creador. Un evangelio alterado, un Jesús diferente, un Dios fabricado a imagen de nuestras propias ideas o de supuestas nuevas revelaciones, simplemente no puede salvar. El apóstol Pablo nos advirtió con vehemencia contra los falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 13 y 14, Ebed. Por eso, querido amigo, querida amiga, es absolutamente fundamental estar alerta. No podemos ser ingenuos ni aceptar ciegamente cualquier enseñanza que se nos presente, por más atractiva o piadosa que parezca. Debemos, como los nobles creyentes de Berea mencionados en Hechos, capítulo 17, versículo 11, escudriñar cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Nuestro deber y nuestro privilegio es profundizar constantemente en la palabra de Dios, permitir que ella moldee nuestro entendimiento, que corrija nuestras ideas preconcebidas y que nos ancle firmemente en la verdad. ¿Cuál es, entonces, el mensaje central que debemos atesorar? Es el Evangelio sencillo, puro y poderoso de Jesucristo, que somos pecadores, separados de un Dios santo por nuestra propia naturaleza y nuestras acciones, que no podemos salvarnos a nosotros mismos por nuestras buenas obras, nuestros rituales o nuestra pertenencia a ninguna organización, pero que Dios, en su infinito amor y misericordia, envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, a vivir una vida perfecta, a morir en la cruz como sustituto por nuestros pecados, pagando la deuda que nosotros no podíamos pagar, y a resucitar victorioso al tercer día, venciendo la muerte y el pecado, y que ahora la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna y la reconciliación con Dios están disponibles como un don gratuito para todo aquel que se arrepiente de sus pecados y pone su fe únicamente en Jesucristo como Señor y Salvador. Juan capítulo 3, versículo 16, Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24, Romanos capítulo 6, versículo 23, versículos 9 y 10, Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 et. Este es el Evangelio, no hay otro. Aférrate a esta verdad, querido oyente. No te dejes llevar por vientos de doctrinas extrañas o por enseñanzas que contradigan la clara revelación divina. La palabra de Dios es nuestra brújula, nuestra ancla, nuestra luz en la oscuridad. En ella encontramos la verdad que nos hace libres. Juan capítulo 8, versículo 32. Esperamos sinceramente que la información compartida en este extenso análisis haya sido útil, clara y enriquecedora para ti, que te haya provisto herramientas para un mayor discernimiento y te haya animado a profundizar en tu propio estudio de las Escrituras. Nuestro deseo es que cada uno de nosotros pueda estar preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15b. Agradecemos enormemente tu tiempo, tu atención y tu deseo de conocer la verdad. Nos encantaría seguir esta conversación contigo. ¿Qué piensas sobre lo que hemos compartido? ¿Conoces otros grupos cuyas enseñanzas te generan interrogantes? ¿Hay algún tema en particular que te gustaría que exploráramos en el futuro? Por favor, déjanos tu comentario abajo. Tu perspectiva es importante para nosotros. Si este mensaje te ha sido de bendición o crees que puede ayudar a otros a discernir la verdad,
Te animamos a compartir este video con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Ayúdanos a difundir la luz del Evangelio y la importancia de examinarlo todo a la luz de la palabra de Dios. Y si aún no lo has hecho, considera suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos contenidos, donde seguiremos explorando las profundidades de la fe cristiana y abordando temas relevantes para nuestro caminar con el Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Que la palabra de Dios ilumine sus caminos y les dé la sabiduría para discernir entre la verdad y el error, y la valentía para aferrarse firmemente al Evangelio que una vez fue dado a los santos. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga abundantemente.